Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, el último de esta semana. Finaliza la semana. La semana finaliza, bueno, con mucho ajetreo, con mucha lluvia, mucha agua, mucho damnificado. Y existe posibilidad de que el fin de semana esté mojado. De que siga lloviendo. Sí. Y hay otra tormenta en formación por ahí que va... pero esa va a tocar más lejos. Sí, no nos va a afectar directamente. Iría al este del Canadá, por allá. Y pero sin embargo, para que como tú veas, voy a Jean Suriel, que es dominicano, que se ha hecho especialista en el tema, y siempre uno lo ve. Bueno, pues que decir que, pero por lo menos agua también va a reflejar, y ya tú sabes que ya de agua estamos saturados. Así es. No solamente ese, sino otro más, porque es que estamos en una temporada ciclónica. Y sumamente activa la temporada. Y muy activa. Y en los suelos ya aquí en el país están saturados, todavía se espera que siga lloviendo más. Y como pasó aquella vez en la tormenta ciclón y tormenta Federico, y después con el ciclón George, bueno, pues los efectos o los destrozos, las consecuencias vinieron después por las lluvias. Tú ves las inundaciones por donde quiera, es una cosa tremenda. Sí. Y ya no es como pasaba antes, que aquí en la ciudad de Santo Domingo, por los problemas Hay varios ríos que están sobrecrecidos. En otros lugares es porque es mucha agua. Así es. Los ríos desbordados, por donde quiera. Mira ahí esa imágenes que nos pone el director, ahí está el agua, le llega, ahí el agua al techo. No es el agua del Bozo, no, sino eso fue durante George. Eso fue George. Bueno, o que conmemoramos un poco la pasada de George por el país. Sí, pero George fue una cosa tremenda. ¿Tú sabes lo que encaramarse esa agua arriba hasta los techos? Bueno, hubo alguna gente que se salvó encaramándose a los techos. Bueno, déjame decirte que el yaque subió a lugares que nunca ha llegado. Ahí no fue dormilón. No. El yaque estaba dormilón embravecido. Alex, ¿esa es de ahora o fue también de George? Ok. Bueno, pero el tema es que dice el periódico que hay unos 40,000 desplazados. El COE había dicho inicialmente 13,000, después no recuerdo si 20 y pico de mil. El asunto es que fíjate por dónde va la cifra. Eso cuando están comprobando sobre el sitio. Sí, porque hay comunidades que están todavía incomunicadas. Así es. Entonces, cuando ya van localizando nuevas situaciones, comprobando destrozos y entrando en contacto, logran entrar a las comunidades, bueno, pues entonces se dan cuenta y van sumando. Bueno, pues mira, dice el COE que 8,708 viviendas resultaron afectadas. Antes de ayer creo que eran 900 y pico, 700 y pico, no recuerdo, pero no llegaban ni a 1,000. Y mira ya por dónde van, 8,708 resultaron afectadas según identifica el COE. Está trabajando, hay que dejarse de cuento. Este es un momento para unificar voluntades, para aportar, no para criticar. Oí ayer a Iván Ruiz con mucho tino decir que por lo menos el que no pueda hacer otra cosa, que el que pueda ayudar por lo menos con callarse, que se calle. Y es verdad. Hay gente que mira, que son tan malidicentes o tan malignos que solamente con callarse le harían un servicio tremendo al país. Así es. Con guardar la lengua solamente. Bueno, pero Luis, hay entidades bancarias y gente de recursos que ha hecho aporte interesante. Claro. Un gesto bueno, el primer aporte que yo vi, me lo encontré muy pequeño por la magnitud de la institución, pero como fue a través de su voluntariado, bueno, pero ahí la voluntad fue un poco más pequeña, fue el Banco Central. Tímido. 2 millones de pesos. Sí. Yo entendí que fue una timidez. Conociendo a Héctor Valdés me pareció extraño porque él no es tímido. Generalmente él en esas cosas que van en beneficio del país. En cambio el Banco Popular aportó 50. No se queda atrás. Bueno, pues entonces después ya las aportaciones comenzaron a subir. Conocimos la del Banco Popular, 50 millones de pesos. Mercasí 25. Mercasí 25. Bueno, los otros bancos y otras empresas privadas que tienen condiciones el Banreserva 100 millones. Tienen que manifestarse.
Bueno, pues después fueron creciendo aumentando las partidas y conocimos la de Juan Vicini. Juan Vicini, 50 millones. 50 millones. El grupo Vicini, 50 millones son muy buenos. De la familia Vicini perfectamente podía dar eso y lo hizo y es oportuno. Bastante. Y esas cosas. Entonces, bueno, después ya el aporte mayor que se conoció habilitó a través de su voluntariado el Banco de Reservas de la República. Anunció su administrador el aporte de unos 100 millones de pesos. Ha sido el mayor aporte. 100 millones de pesos. Y esto, como dije, lo hace a través del voluntariado, que ha estado... El voluntariado resuelve muchísimas cosas. Yo conocí perfectamente el trabajo que se hacía. Bueno, pues su administrador, en esta oportunidad, Samuel Pereira, no se ha quedado atrás, entendiendo que es el Banco del Estado y que es el Estado ahora mismo, el gobierno el Estado a través del gobierno, el que tiene que dar la cara, principalmente, el que tiene la mayor responsabilidad. Bueno, pues, ¿qué hace? Es un funcionario, funciona, resolver y aporta 100 millones de pesos, que sabiendo que esto se tradujo, esto vino de sorpresa, con dificultades económicas que hay, entonces viene a producirse esta situación de la naturaleza, que nadie la espera, que nadie la quiere, ni nadie la puede evitar tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar recursos para planchas de zinc, para cemento, y están resolviendo, están distribuyendo. A mí me consta en Ocoa, a la entrada de la propiedad de la familia, me llamó el asistente Jovinet Arias y Petro, el síndico, el alcalde de Sabana Larga, me llamaron de la puerta de la propiedad. Mira, estamos aquí, que estamos chequeándose. Primero ellos cepillaron la carretera con un grader privado que contrataron, aporte combinado entre el ayuntamiento y la gobernación. Y entonces están reparando unas casitas del vecindario, a la entrada, a la orilla de la carretera, unos vecinos que están a la entrada. Dice, mire, le estamos arreglando la casita a la Mella, a la señora que vive ahí, a su madre y a uno de los hermanos. Y dice, oh, pero qué bien, yo lo felicité por ese trabajo que están haciendo. Entonces, así me he dado cuenta que en muchos otros sitios está llegando. El presidente mismo se ha estado movilizando. Claro. Sí, bueno, él ha estado conociendo de primera mano los problemas y dando las instrucciones del lugar. Y sobre todo, bueno, recordemos que emitió un decreto también para habilitar recursos de emergencia a unas, no recuerdo cuántas instituciones, pero unas instituciones específicas, entre ellas obras públicas, salud pública y el plan social, que tienen en este momento que disponer, ir en auxilio y disponer apoyo especial para los damnificados. ¿Qué pasa? Que vi en un programa de televisión al director de compras y contrataciones. Estaban hablando que había que ser cuidadoso con el tema de las compras, porque solamente en cuestiones de emergencia. Bueno, resulta que como estamos en una emergencia, por eso el presidente emitió un decreto para las compras. Ya la maledicencia política, a veces la mezquindad política, ha querido irse adelante, comenzar a sacar partidas, pero hay que ver, porque muchas veces se aprovechan de las emergencias para gastar cuarto y para coger dinero. Bueno, estas cosas vienen acompañadas con la advertencia que hiciera el presidente en el día de ayer, que como son programas de emergencia, cosas que se están resolviendo de emergencia, de carácter especial por la situación. Claro. Entonces, que no se equivoquen los que vayan a manejar esos recursos, que así como el plan es de emergencia, también él puede someter, sancionado de emergencia, trancar de emergencia también a lo que se le ocurra meter la mano con los recursos públicos. Yo creo que la advertencia está muy bien, muy bien hecha, muy oportuna.
Y adecuada. Adecuada, porque hay gente que se quiere aprovechar muchas veces de esas cosas. Entonces yo creo que eso estuvo muy bien que el presidente advirtiera eso. Y hoy el día pasado, por ejemplo, un amigo que decía, el gobierno está para gastar. Eso es verdad, el gasto, bueno, el gasto que sea positivo y adecuado, necesario, adecuado, y sobre todo aquel que tiene un retorno, claro, que para resolver. Lo que no puede es despilfarrar, no, pero resolver. Yo no creo en esos tranques burocráticos, por ejemplo ahora, ok, está en buenas manos desde el punto de vista ético, a la Dirección de Compras y Contrataciones, pusieron allí a un miembro de Participación Ciudadana, es coordinador de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel. Y muy bien, la sociedad le lleva confianza a la sociedad. De hecho, él se ha empantalonado allí, e inclusive algunos ministerios, como el caso de Educación, hay cosas que se le ha echado para atrás y se le ha aguantado, y eso no va, porque viola la ley de contratación. Ahora, la ley de contratación, compra y contratación, también tiene en un momento determinado, tiene que ser manejada con un criterio bastante práctico en algún momento. La ley no es para interpretarla, no, pero los que conformaron aquello, suerte que le pusieron le dejaron abierta la ventanilla de la situación de emergencia, caso de catástrofe y demás, que entonces tiene que venir acompañada de un decreto presidencial. Entonces, bueno, si no hay emergencia, el presidente no puede emitir ese decreto. Hay una emergencia, el presidente emite el decreto. Lo que hay es que tener un control. Claro, claro. Pero tú no puedes trancar el juego. ¿No? Hay cosas que incluso cuando tú la detienes, se encarece y se crean más problemas que soluciones. Claro. No, pero si ahora se necesita salud pública, necesita suero, necesita curita, necesita qué sé yo, para ir a atender a los damnificados, a los que tuvieron problemas. Bueno, los productos que sirven para medicamentos, que sirven para la diarrea, para todas esas cosas que vienen. La vacuna de la leptospira. La vacuna, exacto, que vienen después con las epidemias que se producen después de Tú no vas a dedicar a hacer un concurso para pedir esa cosa. Eso es ni ninguna licitación, ningún concurso, ni ningún nada. Eso es como dice friendo y comiendo. Friendo y comiendo. Tú no se la vas a comprar a un familiar tuyo si tú eres funcionario. ¿Tú me entiendes? Y tú ni vas a hacer negocio con eso. Pero bueno, ¿cuáles son las que hay en el mercado? Tú trata de comprar la mejor. Pero como decía alguien, yo no sé si era el mismo director de compra y contrataciones que decía, oye, no es comprar necesariamente lo más barato. Porque imagínate, si tú vas a comprar productos para la salud, productos medicinales, y que, bueno, porque China lo vende más barato. No, espérate. Los más eficientes, es que realmente lo que aplique más. Por eso se compraron muchas porquerías aquí, muchas basuras que estaban en los almacenes, uniformes y camisas y encomiendas de esas, y mochilas que estaban después dañadas en los almacenes. Disparates. Ahí se desaparecieron cientos de dólares. Cientos de millones. De millones de pesos. ¿Usted me entiende? Entonces, como era también el tema de las escuelas, no es construir escuelas por construir, es construir donde se necesiten y donde sea en un lugar adecuado, donde el terreno reúna las condiciones y además de eso se le pague a los dueños y además no pase una cañada o un arroyo por esa cañada y rellenen la cañada para construir la escuela, para que salga más cara rellenando el hoyo y después cuando venga el agua se lleve la escuela, como pasó en muchos casos, porque había que hacer rico a alguien. Entonces eso es lo que no se puede hacer, pero tú no puedes trabar, la burocracia tiene que fluir. Y aquí es un problema, porque muchas veces te traban las cosas para que vengan los peajes. No le pagan a nadie, el juego trancado, para después, no, espérate, tú tienes que dar un 50%, la mitad, Danilo, o el 40% para pagarte, y entonces así al que le pagan, sí le pagan.
al que da el peaje, paga el peaje, entonces le pagan temprano. Así no. Así no puede ser. Digo, eso yo entiendo que fue en otros tiempos. Uno entiende eso, ¿verdad? Ojalá que esa práctica se supere. Porque yo no sé, aquí tiene que venir alguien que en vez de estar aquí poniendo cosas, que le moche las manos a los ladrones de alguna forma. ¿A dónde era que hicieron eso? ¿No? En algún sitio lo hicieron. No, las sociedades islámicas lo están haciendo. Lo están haciendo todavía. Yo no En soy... China lo fusilan de una vez. Lo fusilan. En China es peor que lo fusilan. Digo, peor no es mejor. Porque salen de ese problema. Lamentablemente en los países democráticos, aquí yo no soy un pichón de dictador ni aspiro a eso. Pero yo lo que soy en ese sentido, a mí me gusta la practicidad. Por eso yo ahora mismo, uno de mis líderes es, si yo pudiera votar por él, iba a votar al Ecuador, fuera para votar por Nayib Bukele. Al Ecuador no, a El Salvador. Sí, a Salvador. Al Salvador, por Nayib Bukele, están pantalonados. Porque el Ecuador tiene problemas en este momento. Tiene problemas el de Ecuador en este momento. Él no tiene ningún problema. No, el de Ecuador. Nayib Bukele es de Salvador. Del Salvador. Entonces, no, él no tiene problemas. Él está resolviendo los problemas. Los problemas los tienen con él. Sí. Entonces, él es un problema para todos esos intereses malsanos que tenían ese país dañado, sobre todo las maras, las pandillas aquellas. Una cosa tremenda. Y él le ha entrado a dos manos a eso. Entonces, porque le ha entrado a dos manos a las pandillas, póngame a Bukele ahí, director, que usted lo tiene ahí engavetado. Oye, criticándolo por eso. Entonces llegó al seno de las Naciones Unidas. Lo hizo en la ocasión anterior, se tiró un discursazo y dijo, bueno, este necesariamente no es el foro. Yo sé que aquí nosotros no venimos a hacer muchas cosas. Aquí viene a perder tiempo porque realmente el discurso que se quiere oír, las cosas que se quieren oír no son las que yo vengo a decir. Pero esta vez su intervención no estuvo muy feliz. Porque él dice que el sistema está superado, pero no hizo ninguna sugerencia. ¿Por qué va a estar superada Naciones Unidas? Es cierto. No, él no dijo que estaba superado. Sí. Yo vengo a este mismo foro, Yo esa partecita no la oí. Sí. Pero él de todas maneras le dijo, bueno, supongo yo que a lo mejor se habrán superado algunas cosas, pero él habló de que volvió al mismo foro. Yo sé que no vamos a hacer muchas cosas, pero de todas maneras tiene que quedar claro que realmente aquí el interés de las grandes potencias, de los grandes intereses, no es el interés que... Él dijo que el sistema está obsoleto. Claro. ¿Obsoleto, superado? No. Sí. No. Que el sistema es que es superado, no. Que está viejo, lo obsoleto es que está viejo, pero se está usando. Está obsoleto, que debe ser superado. Ajá. Sí, pero él no sugirió nada. ¿Cómo que no sugirió nada? Cuando tú dices eso, tú debes sugerir... Tal y tal. Pero claro que sí. Bueno, de todas maneras, él está haciendo lo suyo allá, porque donde él tiene que hacer lo suyo es allá en su país. Y él está haciendo lo que tiene que hacer. A él lo que tiene que hacer es dejarlo tranquilo. Porque además de eso, ¿quiénes son los que ponen a los presidentes? Él va a buscar la reelección, Pero claro... Y entonces le están criticando, hay una modificación, hay como 4 puntos que tienen algunos todavía, algunas complicaciones con la Constitución, pero que se tiene entendido que eso fue modificado, pero que le achacan que él modificó eso con un Congreso que le era mayoría a favor de él, y con no sé si un Tribunal Supremo, una cosa así, para avalar aquello, que también le era afecta, pero ven acá. ¿De dónde es que viene, de dónde es que emana la voluntad popular? Es del pueblo y en un momento determinado se cambia el asunto. Lo malo es cuando a ti te llevan, como se llevó aquí, ¿tú te acuerdas cuando querían cambiar la Constitución? ¿Cómo era que la querían cambiar? Sí. Cuando le metieron 3.000 guardias, 3.000 policías y 2.000 y pico de guardias. Que a propósito, nosotros vamos a conmemorar el 59 aniversario del golpe de Estado contra Bosch el domingo. Septiembre. Sí, 27. Estamos en septiembre del 20... Del 63. Ajá. ¿Eso está aquí ya? Sí, sí. Bueno, lo malo es eso, Danilo, que tú le lleves tanques y policías y guardias, claro, y militarice el Congreso, y coja la Constitución y hagan un pipián con ella. Eso es lo malo, pero si tú fuiste elegido democráticamente y tienes mayoría en el Congreso,
Por ejemplo, ahora mismo, si hay un Congreso plural, pero bueno, el presidente Abinader somete cosas, tiene mayoría. Si esa mayoría está en capacidad, mira aquellos tiempos. Eso es los intentos de nuestro ex amigo Danilo Medina. Sí, el ex amigo Danilo Medina. Y entonces, a ti quisieron que volviera a ser amigo una vez, y que cuando ya ella se estaba echando la paloma, pero no, yo lo voy a llevar ¿para qué? ¿Para qué? A esta altura a decir qué y hablar a decir qué. qué, a resolver qué, además de eso. Y aportar qué. Porque tampoco, ni siquiera un consejo, ya no le podía dar consejo. No, porque cuando estaban en situaciones así, por ejemplo, que tú te llevan y dices, presidente, retire toda esa gente de ahí, usted con eso no se va a imponer, manéjese de otra forma. Ahí fue en esos días, cuando el comandante de eso estaba, un saludo para mi querido amigo vecino, Máximo Báez, un caballero, un general joven, respetuoso, conocedor. Académico de cada... Y suerte que mandaron a Máximo, que oía a Guido una vez criticando y atacando a Máximo. Suerte que era Máximo el comandante. Es un oficial equilibrado. Un oficial equilibrado, que le dijo, pues tenía sus instrucciones, él. Claro. Pero, de todas maneras, él administró esas instrucciones y administró la realidad, y administró la institucionalidad. Todo eso supo Máximo Báez Aybar comportarse y situarse a la altura de su responsabilidad. Entonces, no se fue ahí, él no extremó para ningún lado, manejó con mucho equilibrio el tema. Fue cuando el gran hombre que fue Johnny Ventura estaba allí defendiendo con uña y diente, con su propia vida, la constitucionalidad, la constitución del país y la institucionalidad del país. Iba a pasar por ahí y entonces un contingente de policía se le puso adelante. Entonces yo voy a pasar por ahí. Entonces dice, intervino Máximo y le dice, Don Johnny, hay impedimento. Dice, general, yo voy a pasar por ahí, aunque eso sea lo último que yo haga en mi vida. Pero mire, don Johnny, que es que tenemos un impedimento. Sí. General, yo voy a pasar por ahí, aunque eso sea lo último que yo haga en mi vida. Los amigos de él y familiares, mucho más, y gente cercana, temió en ese momento porque a él le pudiera que pudiera colapsar su vida por la carga de emociones. La carga de emociones y, todo y de aquello, responsabilidad que él en ese momento. Y bueno, mira, ahí están un grupo acompañado de un grupo de amigos. Ese fue el momento en que tú Rodríguez estás refiriendo a la situación. En ese momento. Sí. Y entonces, bueno, otros policías, otros oficiales estaban, pero realmente quien finalmente permitió la entrada de Johnny, el paso de Johnny, y que la situación no desbordara en un atropello a la institucionalidad y un atropello a la figura de Johnny Ventura, ese tremendo hombre, ese caballo de ser humano, fue Máximo Báez Aybar. Mira, ahí estaba lidiando con no, mire, que yo cuando, pero entonces intervino después Máximo y pudo manejar, que yo no sé, Máximo se la jugó ahí porque las instrucciones que tenía era ser más violento. No, y claro. No fue, no lo pero fue. No, él fue muy un oficial muy. Yo le auguro el mayor de los éxitos a Máximo. Al principio, comenzando esta gestión, lo pusieron en una mandancia por ahí, no sé dónde, no recuerdo dónde. No estuvo en Santiago, creo. En Santiago, sí. Pero duró poco, no sé por qué. Entonces, realmente, Máximo es uno de los... un buen desempeño. Ojalá que el jefe de la policía, que en su momento a él lo ha maltratado también, porque todos esos jefes de policía siempre reciben el maltrato, una competencia y una cosa que hay ahí. Realmente toma en consideración que Máximo es un oficial caballeroso, preparado, capacitado, ha pasado por una cantidad de áreas sensibles de la policía. Que ahí él evitó una situación que a la postre iba a perjudicar a todo el mundo. Claro. Y probablemente hasta él mismo le se iba a perjudicar a él, le iba a perjudicar a la institución, iba a perjudicar el país. Y ahí sencillamente, con un manejo diplomático decente, inteligente, manejó la situación. Y el tema no desbordó.
no desbordó. Lo que desbordó fue decir después el pueblo, cuando bajó ese pueblo en tarde lluviosa. Yo recuerdo, yo llegué cerca, estuve cerca de por ahí, el día ese que llovió muchísimo, y yo llegué cerca porque no era que había demasiado. Mucha agua ese día, que bajó, primero fue Leonel el que asumió esa lucha, y entonces después anunció el presidente Abinader, candidato, que iba a ir. Ese día inteligentemente la gente de Leonel y la Fuerza del Pueblo se retiraron para dejarle el espacio a Luis Abinader. Sí, que también hizo acto de presencia. Hiciera acto de presencia, y por tanto la lucha y el apoyo no fue de un solo partido, sino fue una lucha colectiva, fue una protesta que tuvo el respaldo de amplios sectores del país. Caímos en ese tema, señores, porque es que el tema institucional siempre hay que estar vigilante, con un ojo abierto y el otro cerrado. Pero bueno, porque en el tema de... Vamos a volver ahorita con el tema de Bukele. Porque y todavía no hemos tocado el tema de la 47ª Asamblea de la ONU, donde estuvo el canciller, donde él hizo intervención. el canciller que fue a representar a nuestro país y al presidente de la República, que por esta situación... Una intervención que debe ser comentada. Muy buena intervención del presidente, del canciller, que sustituyó al presidente en su ausencia porque no pudo estar en aquel evento por la situación que se presentó del huracán. Pero bien, vamos, director, a hacer la primera pausa. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido. Y hoy con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios, porque siempre hay que ponerlo primero, que nos ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina, y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. Hey, tú estás buscando un vehículo usado, como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre.
Bueno, Danilo, a propósito de estos temas, fue interesante e inteligente que el presidente no fuera a este discurso, a la Asamblea de la ONU, sino que delegara esto en el canciller, que por cierto produjo un discurso interesante. Muy interesante. Pero también fue interesante e inteligente que el presidente de la República invitara a los partidos, en sentido general, partidos políticos de oposición y de no oposición, a una reunión para que aportaran sus ideas de cómo accionar y enfrentar la situación, sobre todo después del paso del huracán. Interesante. Ahora bien, yo creo que algunos partidos allí que se hicieron representar, pero muy... ¿Creen que no llevaron la representación adecuada? Creo que no llevaron la representación adecuada, los niveles, no le dieron la categoría que debieron darle. Y yo voy a decir en abono de esa decisión entonces, para buscarle una justificación que sea quizás valedera o entendible, que probablemente ellos, como allí no se iba a manejar asuntos de carácter político, de decisiones políticas, sino prestar concurso, apoyo, sugerencia, colaboración, entonces experiencia en el tema. En el caso del PLD, mandaron a Radamés Segura. Radamés Segura es miembro del comité político, pero Radamés Segura fue el administrador de la corporación. Sí. De hecho, manejó crisis en algún momento. Bueno, un huracán. Distintas crisis manejó hoy, especialmente un huracán. El caso de Radamés Segura. Recordemos que el tendido eléctrico, el servicio eléctrico, bueno, de hecho, aquí aparece que hay todavía unos 210.433 usuarios que todavía no tienen el servicio eléctrico. A pesar de que parece ser que en esa área se está trabajando con mucha celeridad. Bien, pero se quiso, quizás entendió el PLD que Radamés Segura podía aportar las experiencias vividas o ya sostenidas en el paso del otro huracán. Y como él fue, en su gestión también fue que se construyó Punta Catalina. Entonces pienso que por ahí pudo haberse pensado en que él podía aportar. En el caso de la Fuerza del Pueblo, creo que también fue un tanto subalterna la representación. Sí. Tanto de unos como de otros debió manejarse a nivel de, si no de presidente de los partidos. Creo que el presidente Fernández está fuera del país todavía. Está en un foro importante. Debió manejarse por lo menos a nivel de secretarios generales. Pero me canto y me lloro porque probablemente como allí no eran decisiones políticas lo que se iban, más bien era el concurso, la experiencia, la colaboración, lo que se quería recabar. La Fuerza del Pueblo mandó a Emilio Sosa, que fue el director del plan social de la presidencia. Así es. Y como el plan social tiene una importancia capital en estos casos de emergencia, entonces, bueno, quizás esa era una justificación. Había otro apellido Díaz, creo, otro, pero el que más se conocía, el nombre que más se mencionó fue el de Emilio Sosa. Bueno, otros que siempre, pero de partidos menores, estuvieron allí. Allí estuvo el del País Posible, Morrison, que por demás funcionario es director de Sur. Que creo que está haciendo un buen trabajo allí. Sí, parece que sí. Él conoce el tema. Y bueno, se ha comportado muy mesuradamente. Sí. Entonces estuvo el general Soto Jiménez, que por la Quinta República. La Quinta República, que es una figura importante, interesante del país. Él como tal, el partido, yo no sé si Quinta República llega a partido. Es un intelectual y un militar experimentado. Experimentado. También entonces era importante allí, pero él fue como presidente. Estuvo el general Zorrilla Osuna, tiene su partido político. Bueno, él fue director de INESPRE, conoce la logística, fue director del jefe del ejército, conoce también de todas esas cosas, jefe de la Guardia Presidencial. O sea, es gente así que ahora está en partidos políticos, tienen una experiencia
de bregar con gente y de bregar con problemas. Yo creo que ese tipo de gente puede aportar. Estuvo Luis Miguel de Camps, que es la condición de presidente de su partido, el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Entonces, no fue allí como ministro de Trabajo. No. Entonces, pero fue interesante porque por lo menos es una muestra del presidente de compartir. Movilizar el espíritu de la nación, en este caso los partidos políticos que tienen incidencia en la vida nacional. Entonces yo creo que en doble dirección. Bien que los partidos respondieran y fueran, y bien por el presidente con tener la deferencia de invitarlos, porque yo creo que así es que se debe manejar en momentos como este. Este no es un problema de un partido, este ni siquiera del gobierno, este es un problema de los dominicanos, que así es que deberían verse las cosas. Yo veo a veces cómo alguna gente se comporta, veo en las redes sociales con unas mezquindades. Al presidente de la República ya lo estaban criticando porque iba a ir, no había ido todavía y finalmente no fue, y porque iba a ir a las Naciones Unidas e iba a dejar el país desamparado. Y mira que temprano él anunció que iba a considerar ese viaje. Primero suspendió el viaje, después primero dijo que lo consideraba y después lo suspendió. Que lo iba a ir al día siguiente, no el día que iba, y finalmente, pero dependiendo de cómo vinieran las cosas, y que eso podía ser cambiante. Y efectivamente, bueno, pero ya lo estaban criticando. ¿Cómo estaban criticando al presidente Fernández? Porque sale del país, ya dije que a tirar la primera bola, a ir a unos talleres, a unas actividades de calentamiento de su reclutamiento. Y a un importante foro internacional que se está celebrando en la Universidad de Foran, auspiciado justo con Funglode. Junto con Funglode. Una organización. Y entonces, pero también tenían unos encuentros a nivel político, algunos de ellos de recaudación de fondos para las actividades políticas del partido. Una de esas actividades fue en un hotel y amenizado por supuesto, tenía música y donde hay música, entonces hay baile. Sobre todo los dominicanos. Y entonces, claro, el espíritu de la dominicanidad que le corre, y el merengue que le corre por la vena a la gente. Entonces llaman al presidente, que siempre lo hacen, presidente Fernández, a subir a la tarima. Entonces allí él está haciendo unos movimientos, una coreografía, participando de una coreografía que le montó la orquesta. Entonces están criticando que mientras el país se está llenando de agua aquí por todas partes, entonces el presidente está bailando allá. El presidente de la Fuerza del Pueblo. Entonces, yo te digo, hay necesidad. Esas no son críticas válidas. Esa como la otra, una actividad que son críticas, son mezquindades. Entonces ese tipo de cosas, el que crea que va a sacar capital político con ese tipo de críticas, o criticando al gobierno, o criticando desde áreas oficialistas a la oposición, no, de lado y lado, eso es lo que crea una repulsa en la gente que tiene determinado equilibrio en el manejo de las cosas. O sea, la pasión, usted puede dejar la pasión para otras cosas, pero en política la pasión no es buena consejera. No. Definitivamente. Alex, vámonos a la pausa de nuevo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy entregamos directamente 365 títulos ya a nombre de los beneficiarios finales que impactarán positivamente en igual número de familias. Hoy todos ustedes conquistan un derecho que por siempre fue suyo, pero que nadie les había reconocido.
Y hoy, con enorme placer, con orgullo y con satisfacción, este gobierno, que es su gobierno, se los reconoce, los escucha y desde ahora va a proteger todos sus derechos. Nosotros podemos darle gracias a Dios, porque siempre hay que ponerlo primero, que nos ha dado un presidente como el señor Luis Abinader Corona, que lo tenemos o lo tienen valorado como el mejor presidente de América Latina, y hoy nosotros nos damos cuenta de que eso es verdad. Hey, tú estás buscando un vehículo usado, como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre. Que en un evento de la importancia de esta reunión de las Naciones Unidas, el tema haitiano no debió faltar. No faltó porque lo expuso el canciller dominicano a nombre de su país y de su gobierno, pero el presidente Biden de Estados Unidos, que se supone que debería ser pieza importantísima en cualquier solución de carácter o ayuda o intervención de carácter internacional sobre el problema, fue muy ligerito, muy por arribita lo que trató. O sea, no fue al fondo, ni planteó soluciones. No, Haití no es prioridad para los Estados Unidos. O sea, no es un tema prioritario para las Naciones Unidas, ni para el Canadá, ni para Francia, ni para Estados Unidos, ni para España. ¿España es? ¿Cuál es? Sí. O sea, una serie de países que para los fines están alineados en una posición bastante absurda de no tomar este tema por donde deberían tomarlo. Lo hizo, allí hubo quizás dos o tres discursos. Voy a decir algo antes del canciller. El discurso que yo te dije que debió pronunciar Abinader en la ONU, la pronunció el canciller ahí, señalando incluso la resolución del comité de la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas, que precisamente tocan elementos sensitivos como lo que está pasando a Haití. Claro. O sea, entonces, fue bastante preciso en ese sentido. Bastante preciso. Vamos a poner un par de minutos en un momentito, Ale, pero fue bastante preciso y específico de un país que tú lo ves como las pandillas, como las bandas presentan las armas y está una cosa tremenda. Y como en el día de ayer asaltaron a una penitenciaría, soltaron a todas las presas, asesinaron a todos los vigilantes. Sí. Entonces fíjate cómo es que anda ese país. Entonces eso no espera más y eso no puede, y por eso decía el presidente Abinader que realmente la seguridad del país está sometida a grandes presiones, a grandes riesgos. Sí, señor. Por ejemplo, fíjate, con esa penitenciaría, muchas de las damas que estaban allí no son precisamente personas cultivadas y todas esas cosas. ¿Quién sabe si alguna de esas delincuentes ha cogido para acá? Bueno, y sobre todo cuando hay esa facilidad. Claro. Me decía, nos decían hace un momentito, Danilo, la anécdota o la referencia de una señora haitiana que vive aquí ilegal, que cuela el café en una plaza por ahí, vende café, tiene un esposo que es haitiano, el haitiano está ilegal, trabaja en construcción. En una recogedera de esas, el otro día se lo llevan el jueves pasado. Y bueno, y el sábado ya está aquí. Ya está aquí. Tuvo que cantearse con 14,000 pesos. Entonces, lo que hay es un tráfico, lo que hay es un comercio. Mientras tanto, en lo que ese hombre organiza su asunto, si ya él es esposo de una
Mira la penitenciaría que asaltaron. Si él es esposo de una haitiana que es legal, es lo que hay que si se quiere esperar un poquito y que él normalice su situación, pero no llevárselo. Si lo llevaron, que se quede, pero si ya está de aquel lado, no lo dejen entrar, pero no venir, quitarle 14,000 pesos, o fue la señora que hizo la diligencia aquí, la esposa haitiana, que vive legal, buscar donde no tiene 14,000 pesos para que él pudiera regresar el sábado. Entonces, esa es la situación. Vamos a poner, director, aunque sea un par de minutos del discurso del canciller, para después caer con otro discurso, el discurso de Petro, que no habló, ahí Petro habló de petróleo, pero habló de cosas... No, él habló de cosas muy importantes. De cosas muy importantes. Sí. Bueno, de todas maneras, vamos a poner primero el canciller. Y de la preservación. Sí. Y de la lucha contra las drogas que ha fracasado. Elecciones tan pronto como las circunstancias lo permitan. Lamentablemente, esa dinámica no ha prosperado. Y en ese orden, República Dominicana considera que los esfuerzos de estabilización en Haití tienen que estar enfocados, lo hemos repetido numerosas veces, en la pacificación inmediata y en el diálogo político como únicas vías adecuadas para enfrentar la violencia y el caos. Así como lo ha expresado la representante especial del secretario general para Haití, yo quiero reiterar que las bandas criminales han aumentado su poder de asfixia en Puerto Príncipe y todo indica que la Policía Nacional de Haití no tiene la capacidad para contenerlas. Es responsabilidad de las autoridades haitianas controlar y poner término a las acciones de las bandas que están generando crímenes tan atroces que podríamos calificarlos como de lesa humanidad. Debemos quitarnos la venda y admitir que la policía haitiana por sí sola no va a desarrollar la capacidad para garantizar el orden y someter a las pandillas. Para implementar ese necesario proceso, la resolución 2645 del Consejo de Seguridad nos coloca a la puerta de tomar las decisiones más pertinentes para evitar que la situación en Haití desborde por completo los cauces normales. Los párrafos operativos de dicha resolución adquieren vigencia real y por eso quiero resaltar los siguientes. Primero, la necesidad de prohibir sin tardanza alguna la transferencia y el tráfico ilícito de armas pequeñas, armas ligeras y municiones a todo aquel que participe o apoye actos de violencia de bandas, actividades delictivas o abusos de los derechos humanos en Haití. Segundo, la importancia de adoptar las medidas apropiadas que incluyan la congelación de activos o la prohibición de viajar de quienes participan en la promoción del estado de violencia y terror imperante en Haití y que afecta a toda la región. Tercero, que se adopten con la urgencia que ameritan las acciones que debe presentar el secretario general para, tal como lo estipula el párrafo 10 de dicha resolución, mejorar el apoyo en materia de seguridad a los esfuerzos de la Policía Nacional Haitiana para combatir los altos niveles de violencia. Cuarto, es preciso que todas las partes interesadas lleguen a un acuerdo político urgente dirigido por los haitianos, con vistas a organizar elecciones legislativas y presidenciales con la participación plena de toda la población, en especial de las mujeres, la juventud y la sociedad civil. En ese sentido, consideramos importante respaldar firmemente lo expresado por el secretario general Antonio Guterres en su entrevista a la televisión francesa el pasado 18 de este mes, de que resulta imprescindible ocuparse de la seguridad en Haití y que, mientras se consolida la ayuda a la capacitación de su policía, es necesaria una fuerza robusta
capaz de recuperar la paz y poner fin a la violencia desatada por las bandas armadas infiltradas por el poder político y económico. Señoras y señores. Bien. Muy preciso. Preciso, ¿eh? Muy adecuado el discurso. Muy preciso, muy adecuado. ¿Por qué no echarle mano a esa resolución? Claro. Entonces, mira, eso de la resolución de las propias Naciones Unidas, eso no fue mencionado allí solo por el canciller. Eso no fue tocado allí por el presidente de Estados Unidos, que muy someramente, pero no habló del tema migratorio, de los peligros que significan las bandas. Por ejemplo, el Departamento de Estado y otras agencias norteamericanas que en un momento que a cada rato nos están mandando advertencias para acá de que estamos fallando en esto, en aquello, lo otro, y que hay un riesgo en 50,000 áreas. ¿Y por qué no se ocupan de ese tema? Que es un tema que afecta a la paz regional. Claro. Yo no sé. Nos afecta a todo. Entonces, ¿por qué no tomarlo en cuenta? ¿Cuál es el problema? Entonces, por eso, en un momento determinado, hay algunos presidentes que toman esa tribuna y lo hacen de la manera más honrosa y productiva posible. El caso de Nayib, de Bukele, el caso de Petro, reciente, el caso de el mismo canciller dominicano en este momento, y otros lo han hecho, hasta Fidel Castro en su momento, para coger decir las críticas que había que decirle, y realmente unos discursos con contenido, y además de eso, discursos críticos. Por ejemplo, ese discurso de Petro, el presidente recién electo de Colombia, que es un presidente excelente discurso de izquierda, yo se lo mandé. Oye, a mí me lo mandaron y yo se lo mandé a un paquetón de gente, de grupos que yo tengo, y todo el mundo se encontró que fue una tremenda pieza, porque allí, tú sabes que se han enfocado en criticar y atacar el tema de la coca, que Colombia es número 1 en la siembra, que la coca tiene sus más y sus menos. Sí, pues, entonces, él plantea algo muy... Pero los norteamericanos han decidido rociar esos terrenos con glifosato, que produce muchísimo daño al terreno. No solamente destruye la coca, destruye especies. Las especies, inclusive las humanas. Dice él, en pocas palabras, que la Amazonía, el daño que ese producto, que esos químicos porque le han fumigado la coca desde el aire. Entonces el daño que eso le ha provocado a la naturaleza, al medio ambiente. Que ese es el pulmón del mundo. Que es el pulmón del mundo. Entonces el daño que eso le ha provocado, dice él, que es más pequeño que lo que le ha provocado, bueno, esa contaminación al medio ambiente. Y el daño que ha provocado el petróleo y el gas, que aun cuando forma parte del desarrollo de los pueblos para otras cosas, sin embargo, todas esas cosas hacen más daño que el daño que le puede provocar la coca a las personas. Además, dice que él está de acuerdo con que se sustituya ese cultivo por cultivos que le garanticen la seguridad alimentaria a la población. Claro. Y entonces resulta que cuando se rocea la tierra con esto, esa tierra a veces se torna hasta improductiva. Claro. Entonces ya esos son problemas. Entonces realmente, oye, no tenemos tiempo entonces para poner un par de minutos de Petro. Pues es una pena, porque yo tengo el discurso hace días ahí, porque realmente marca una clara realidad o una visión que no tienen los grandes intereses. Él le achaca ahí a los grandes intereses, a los grandes capitales, a las grandes naciones, que es verdad que tienen una soldera con estas cosas, que tienen una visión muy sesgada del tema, porque el tema no es que cuánta gente no se hace rico y muy rico con el tema de las drogas, poniendo a los otros, intoxicando a los otros. Así es. ¿Verdad? Pero entonces él lo plantea de manera macro, o sea, el daño, la excusa de
de la militarización, el equipamiento militar para combatir que las drogas o el narcotráfico, todas esas cosas es un negocio. Claro, o sea, sí. para caerle atrás de que a la droga y a los drogadictos, cuántos se benefician y cuántos se intoxican y cuántos daños se provocan en todos los sentidos. Entonces, eso es lo que él plantea, ese es un discurso de mucha profundidad. Bastante. Mucha profundidad. Bueno, quizás lo podemos poner en otra ocasión. Vamos a ¿verdad? ver qué podemos hacer, pero el tiempo se acabó. Sí. Nos vamos, nos vemos.